Hemos estado durante unas semanas, ¿verdad? Hablando sobre la primera venida de Cristo. Hemos estado hablando de la pasión y muerte y resurrección de Cristo recientemente, ¿verdad? Hemos estado hablando de su misión cumplida en la cruz del Calvario por nosotros, lo que hace posible que tú y yo estemos aquí en esta mañana y que le hayamos podido adorar de la manera que lo hemos hecho. Ustedes saben que uno de mis pasajes favoritos es: los cielos cuentan la gloria de Dios. Cada vez que tenga la oportunidad de escucharme, usted va a recordar eso. El Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabe por qué ese es uno de mis versículos favoritos o de mis pasajes favoritos? Porque si los cielos cuentan, si el firmamento anuncia, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Eso es uno de los desafíos más hermosos y grandiosos que me produce cuando yo puedo contemplar los cielos contando la gloria de su Creador. ¿Cuántos de ustedes son conmovidos cuando escuchan la voz de Dios a través del firmamento? ¿O acaso puede ser indiferente? Ayer yo tuve una experiencia muy linda. Yo tenía casi 2 días en casa y no había salido, no me había dado cuenta. Y sentía una necesidad de ver los cielos. Y tuve que salir de casa. Y justamente en el momento en que yo salí, era la puesta del sol. Y tuve la bendición de coger en línea Taibi. Y cuando estaba subiendo el puente así para cruzar aquel lado, esa vista era impresionante, hermanos. ¿Cómo un hombre puede decidir no creer en Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puede? Yo no entiendo cómo puede. ¿Cómo puede un hombre orgullosamente negar la existencia de Dios? No solamente Dios nos ha amado de tal manera, sino que nos habla de tantas maneras, que es realmente una tragedia. Y las vamos a ver en esta mañana. La consecuencia del que deliberadamente decide no glorificar a Dios, el creador y hacedor de todas las cosas. Amados, si tú has vivido por lo menos 12, 15, 20 años, yo sé que tú habrás tenido la experiencia de participar en algunas citas. ¿Cuántos de ustedes han participado en citas importantes? Disculpen esta pequeña emoción, que las emociones a veces afloran cuando uno menos espera. Pero quiero entrar recordando algunas de las citas importantes que nosotros hemos tenido. Comienza a pensar en alguna que usted valoró mucho. Usted valoró, quién sabe si la cita con su primer amor. Recuerda esa cita. O si no fue con el primero, ¿verdad? La cita con su amor permanente, que a veces no es el primero. ¿Verdad? Que uno se emociona, que uno no puede menos que negar las expresiones. Cuidado, pastor. Las emociones. Yo recuerdo que yo me emocioné tanto en mi primera cita que cuando llegué a mi casa, mi madre me la reconoció.
Tuve que declararme. Mami me decía, tú estás extraña, tú estás nerviosa, algo pasó, tú hiciste algo. ¿Será que diste amor? No podía ocultarlo. Realmente ella me descubrió y tuve que confesarlo. Pero además de esa cita con nuestro primer amor, nosotros asistimos a otras citas, ¿verdad? Puede ser una cita de trabajo, puede ser una cita para optar por la residencia de los Estados Unidos, puede ser una cita para la ciudadanía, puede ser una cita para un negocio, para un préstamo, para una compra de una casa, para cuántas citas tú te has preparado. ¿Verdad? Que uno se tiene que preparar para la cita. Y para cada cita te preparas de manera diferente, ¿verdad? No es lo mismo ir a una cita de trabajo que a una cita con una persona conocida, un amigo, una amiga, ¿verdad? Siempre tiene preparativos. Te preparas, trata de presentar lo mejor de ti, trata de sacar el mejor provecho, ¿verdad? De dar la mejor impresión. Todo eso es normal. Las citas generalmente son un acuerdo mutuo entre la persona que te invita y tú, o tú se invita y el otro. Y en ese acuerdo se ponen algunas condiciones, ¿verdad? De tiempo, de hora, de día, de lugar, etcétera, etcétera. Y se espera con ansias ese día, esa hora, ese minuto a minuto, ¿verdad? Pero yo pensaba que aunque tienen todas esas condiciones y arreglos mutuos, muchas veces tú, si no lo has hecho tú, lo has visto en otros, has decidido a última hora cancelar esa cita. Es duro cuando te cancelan a ti la cita. Pienso que también es duro tú cancelarla, ¿verdad? Pero es más duro cuando te la cancelan y tú tienes mucha ilusión y muchas expectativas en esa cita. Entonces, la cancelas o a veces la pospone pero hay mujeres, por ejemplo, que han sufrido la decepción de quedarse en un altar y el convidado a la cita no llegó. Es duro. Y también hombres han sido también plantaditos allí en el altar. Es duro, ¿verdad? ¿Qué les parece? Todas estas citas no son familiar, ¿verdad? Pero yo hoy quiero hablarles de que nosotros hemos sido convidados todos a la misma cita. ¿Qué les parece? Hay una cita en la que hemos sido convidados y no se nos ha consultado. No ha sido con mutuo acuerdo, no hemos puesto fecha, no hemos puesto día, no hemos puesto hora. Pero ¿saben lo que sucede? Que esa cita es ineludible. El Señor ha declarado que tiene un día en su calendario para que tú y yo nos demos cita con el Señor Jesucristo en su segunda venida. ¿Cuántos lo sabían? Si tú lo sabías, di gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una cita y no sabemos ni el día, ni la hora, ni el año, ni ninguna cosa. Pero sí sabemos que tenemos que estar ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan ese día?
¿Cuántos se están preparando para esa cita? Esto es el mensaje que Dios ha traído para nosotros hoy. Vamos a hablar un poco acerca de lo que la Biblia declara, de lo que la palabra de Dios señala sobre esta gloriosa e ineludible cita. ¿Por qué es ineludible? ¿La puedes cancelar? ¿Puedes mandar a otro? ¿Puedes posponerla? Oh, no. El Padre puso en su sola potestad el conocer ese día, esa hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, es muy serio. Es una cita personal contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Todos vamos a estar ahí. Desde ahora te invito a comenzar a pensar en esa cita y en ese día que pudiera ser hoy. ¿Cuántos creen que pudiera ser hoy? La Biblia dice que sí, porque no hay día. Pudiera ser hoy. ¿Y si es hoy? ¿Y si es hoy? ¿Estás preparado? Pudiera ser mañana. ¿Y si es mañana? ¿Estás preparado? ¿Y si es en 5, 10, 20 años? No importa, pero es una cita que es ineludible y que es impostergable y que es real. Es por eso, hermanos, que esta cita no es suficiente el haber aceptado a Cristo como tu Salvador. No es suficiente el que reconozca que Jesucristo es el Señor. No es suficiente el que tú te hayas dado cuenta que Él murió por tus pecados para saldar tu deuda. Él murió para que tú tengas vida. Él murió para reconciliarte con el Padre. No es suficiente. Es el principio. Es la entrada. Pero como no sabemos el día, Él nos ha dicho que tenemos que estar preparados. Velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando dice ineludible, es inevitable. Cuando dice ineludible, es porque es obligatoria. Cuando dice ineludible, es porque es inapelable. Es inapelable. Nadie podrá escapar de esta cita, de este encuentro que Dios ha determinado que tengamos. Pero cuando Él venga, la segunda vez, no tendrá parecido alguno con la primera vez. En la primera vez, Él vino y anduvo en un pollino. En esta vez, dice la palabra de Dios, que nosotros lo vamos a ver en una nube blanca. Lo vamos a ver en una nube. Juan 14, vamos a Juan 14 para comenzar a abrir el apetito. Y vamos a ver lo que dice Juan. Jesús estaba hablando con sus discípulos, ¿verdad? Jesús le estaba hablando de que tenía que irse. ¿Y saben lo que sucedió? Que los discípulos estaban aferrados. No querían que Él se fuera. Tenían miedo de quedarse solos. Y dice Juan 14 que Jesús tuvo que decirle: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Oigan bien esto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Wow. Nosotros tenemos que reconocer que la promesa de que Jesús vendría otra vez estaba siendo transmitida a los discípulos en un momento de confusión y de dolor, de tristeza. Mientras yo leía esto, yo recordé que cuando yo era niña, apenas 5 o 6 años, mi madre se estaba despidiendo de mí. Yo nací en un pueblo de la República Dominicana, en el sur del país, y mi madre tenía que dejarme a la custodia de mi papá porque ellos estaban separados. Y ella iba a la ciudad capital buscando una mejor vida, a trabajar para buscar una mejor vida. Y ella, en el momento de despedida, que fue algo que aún 5 o 6 años yo tenía, yo lo recuerdo como ahora, yo estaba bien triste y lloraba y decía, no quiero que te vayas. Y mi madre me dijo, yo me voy, pero yo voy a preparar cosas para regalarte y mandarte regalo todos los meses y voy a prepararme para recibirte. Yo te voy a volver a buscar. En medio de mi dolor de niña, la promesa que mi madre me hizo tuvo sentido en mí. Y yo dije, ella va a volver por mí, ella me va a volver a buscar, pero ella me va a preparar regalos. Y cuando yo leía este pasaje, yo me di cuenta que me identificaba con los discípulos en ese momento de separación. No te vayas. Jesús le dice, yo no los voy a dejar solos. Yo le voy a enviar al Espíritu Santo que va a estar con ustedes. Si siguen leyendo el capítulo, no lo podemos leer por falta de tiempo, van a darse cuenta que Jesús le hace no solamente la promesa de que va a volver, sino que le va a dejar compañía. Todo esto para fortalecer el corazón. Esa es la promesa que Dios te hizo a ti también. Dios está comprometido con su palabra. Y Él se fue a preparar un lugar para ti y para mí. ¿Cuántos creen eso? Un lugar para ti. Dios está preparando un lugar para ti, para que donde Él está, tú también estés. ¿Te das cuenta? Y no solamente eso, te dejó solo. No nos dejó solos. No nos dejó solos. Nos ha dejado al Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos transitar en este mundo a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar del sufrimiento, a pesar de todas las cosas que nosotros estamos viviendo. Jesús ascendió al cielo. Y en Hechos 1, del 9 al 11, nosotros encontramos que no solamente se despide, sino que ya después, ustedes saben que después de su resurrección, fue apareciendo a los discípulos, apareció a María Magdalena, ella no los reconoce, después aparece a los 12, apareció a más de 500 personas. Pero ustedes saben una cosa, no apareció a los que lo traspasaron. No apareció ante el sumo sacerdote. No apareció ante Pilato. No apareció ante aquellos que estaban allí en aquella temporada. ¿Saben por qué? Porque no era el tiempo. Él tiene un día señalado para aparecerse ante ellos. Pero a sus discípulos sí se le apareció. Y dice que cuando ellos estaban, en Hechos 1 del 9 al 11, menciona que cuando ellos estaban con él y en esa despedida que ya les he mencionado, ellos estando con él, hay una nube lo envuelve y lo va levantando y llevando hacia el cielo.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, viendo que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos unos varones de vestiduras blancas y le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Él vendrá como le habéis visto ir. Él se fue en una nube, ¿verdad? Una nube que muchos dicen que podría ser de ángeles rodeándolo para llevarlo al cielo. Porque la palabra dice que en una nube blanca él volverá también. Los ángeles vendrán con él, ángeles poderosos, porque él vendrá con poder y gran gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros sabemos que Jesús fue a preparar lugar. Nosotros sabemos que Él hizo promesa de que nosotros no solamente tendríamos la salvación del pecado y de la muerte como la hemos tenido, sino que un día nosotros seríamos redimido por completo, manifestación de la salvación por completo, que significa nuestra glorificación. De manera, hermanos, que hoy también quiero hablarles de que el día de la venida de Cristo no solamente va a ser un día de regocijo, no va a ser un día solamente de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, de la manifestación gloriosa de la salvación que Él nos ha prometido, en la que nuestros cuerpos serán glorificados y seremos semejantes a Él. Lo veremos cara a cara. ¿Cuántos de ustedes piensan lo importante que va a ser ese día cuando usted le vea cara a cara? ¿Usted ha pensado qué hacer cuando lo vea cara a cara? Hay personas que han escrito canciones, ¿verdad? Ustedes han oído muchas canciones que hablan de cuando yo le vea cara a cara. Algunos han dicho, yo quiero preguntarle, ¿por qué me amó tanto? Yo quiero agradecerle. ¿Por qué entregó su vida por mí? Yo quiero, y cada persona tiene una idea distinta de lo que va a hacer cuando pueda ver a Cristo cara a cara. ¿Qué tú piensas que haría? Hay algunos que han dicho, me arrodillo a sus pies y de ahí no me levanto. Contemplar al Señor va a ser un día grandioso. Va a ser un día poderoso. Los cristianos del primer siglo, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que después de su partida, después de su ascensión, ellos estaban anhelando que ese día fuera rápido, rápido, rápido. Y vivían a la expectativa de que Jesús venía. Por eso su vida fue una vida congruente con el llamado que Dios les había hecho. Es por eso que el Señor quiere recordarnos hoy su venida. ¿Saben por qué? Porque cuando tú recuerdas que Él viene, tú no te vas a apegar a las cosas de este mundo. En Primera de Pedro nosotros vamos a ver cómo el Señor dice que si todas las cosas que nosotros estamos viendo ahora, cielo, tierra, todo va a ser quemado, ¿cómo nos vamos a pegar a estas cosas? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo tú vas a creer que tú puedes dejar a Dios de lado porque tienes una gran casa, porque tienes un gran negocio, un carro, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? No hay manera de que nosotros podamos poner en poco la cita que el Señor nos ha dado. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos vivían creyendo que cuando Jesús viniera, ellos iban a estar todavía vivos. Algunos de ellos decían, no, porque lo que vivamos, nos vamos con Él. Así de urgente era para ellos. Ellos no tomaron en cuenta que Jesús dice, para mí un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? En 2 de Pedro 3, él habla de eso, de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
De manera que, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros no tengamos seguridad del día. ¿Saben por qué? Una de las razones es porque nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe mucho más preciosa, mucho más valiosa que el oro, tiene que ser probada. Y eso el apóstol Pablo lo enseña en el libro de Tesalonicenses. En las epístolas de Tesalonicenses, el apóstol Pablo menciona algunas de esas razones. Aleluya. Gracias, Señor. En el capítulo 1 de Tesalonicenses, en el versículo 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios padecer en tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles en su poder. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser administrado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Alabado sea Dios. Nosotros conocemos el valor que tiene la confianza en la palabra de Dios. Conocemos la importancia que tiene creer en su palabra, vivir según su palabra, aunque nos cueste sacrificios. Aquí lo está diciendo el apóstol, aunque nos cueste sufrimiento, aunque nos cueste tribulación, porque hay un día en el que el Señor será manifestado y nosotros también. Gracias, Señor. Así, hermanos, ¿qué crees tú? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, tenemos algunas advertencias. En el capítulo 2, versículo 1 dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Hay advertencia, ¿por qué? Porque como no hay un día para la reunión, fíjense que aquí le llama reunión, ¿verdad? Nuestra cita con Él. Van a aparecer muchos argumentos, dice, ¿verdad? No os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis tu espíritu, ni por palabra, por carta, por nada. Nadie os engañe, dice el 3, de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el hombre de pecado se manifieste. Y sigue hablando acerca de todas esas cosas que van a suceder antes de la venida del Hijo de Dios. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que estar velando. ¿Qué quiere decir velando?
listos, no durmiendo, sino listos, pendiente de lo que está pasando, porque el día del Señor se acerca. Entonces se manifestará aquel inicuo, refiriéndose al anticristo, y habla de todo lo que va a pasar. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice el versículo 9. Con gran poder, señales, prodigios y prodigios mentirosos, se va a manifestar el anticristo. ¿Está presto? ¿Está listo? ¿Está velando? Tú te vas a dar cuenta que no solamente van a aparecer muchos falsos cristos, sino que aparecerá el hombre de pecado, el hombre de maldad, como es aquí identificado el anticristo. Y a mí me da compulsión y dolor lo que sigue diciendo este pasaje. Presten atención. Que el anticristo va a tratar de engañar a los escogidos, ¿verdad? Él va a tratar no solamente con palabras, sino aún con señales, con prodigios, con portentos. El anticristo hará señales poderosas, hermanos. Es por eso que tú y yo no creemos al Señor por las señales. No creemos por los milagros. Sabemos que Dios es un Dios de milagro. Sabemos que Dios hace maravillas, pero nosotros no creemos por eso. Las señales siguen a los que creen. Pero no podemos nosotros perseguir señales. Muchos están persiguiendo señales hoy. Muchos están andando detrás de eso. Y hay muchas señales falsas, hermano. Dice señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para, oigan bien, para los que se pierden. Aquí está el dolor. ¿Saben por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, leemos de nuevo el versículo 10. Estamos en 2 de Tesalonicenses. Anote ese versículo. ¿Saben por qué? Porque los que se pierden, hermanos, deliberadamente han elegido no creer. Wow. Dice el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oigan bien el versículo 11. Por eso, oigan bien, por eso. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir en el 10. Dios les envía un poder engañoso. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo? Para que crean la mentira. El hombre que no cree, el hombre incrédulo, deliberadamente ha decidido no creerle a Dios, no creer en la palabra de Dios. Y es a ese hombre a quien dice la palabra en el versículo 11 que Dios les envía ¿un qué? Un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Todos los que no creyeron a la verdad serán condenados. Es por eso, hermanos, que esta cita va a ser una cita de gozo y de fiesta y de regocijo.
Para muchos, pero para otros va a ser un día de juicio, un día de condenación. Dios es amor. Dios es amor. No tenga la menor duda. Envió a su Hijo por amor. Nos ha dado de muchas maneras el mensaje de salvación por amor. Se ha manifestado por amor. Pero Dios es justo. Dios es justo. Nosotros amamos la justicia, ¿verdad? ¿Cuántos aman la justicia? Porque Dios ha puesto en nosotros ese amor por la justicia. Cuando nosotros vemos una serie o vemos lo que sea y hay un malo y un bueno y el malo es castigado, ¿qué nosotros sentimos? Alivio, ¿verdad? El justo venció y el malo. Entonces nos alegramos. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, en nuestro ADN, Dios puso la justicia, porque somos semejantes a Él y Él es justo. Entonces, ¿por qué muchas personas cuestionan que no habrá un Dios de amor que un día castigue y mande al infierno a los que no creyeron? ¿Tú has pensado en eso? ¿Qué argumento es ese? No, Dios es un Dios tan bueno. ¿Cómo Dios va a destruir la tierra? ¿Cómo Dios va a quemar esto? ¿Cómo Dios lo arregla, Dios limpia? No, ¿cómo Dios va a destruir al hombre si Él lo hizo? ¿No es justo Dios? Dios es justo. Y Dios tiene un día. ¿Para qué? Para aplicar su justicia al que rechazó el mensaje de la verdad, al que rechazó al Hijo de Dios. Hay una parábola en la Biblia que ahora no la vamos a leer, pero ustedes recordarán que también era profetizada por Isaías, de ese hombre que tenía una gran finca, una propiedad muy grande y la dejó su viña en manos de ¿qué? De unos que lo cuidaran. Y cuando llegó el tiempo de que tenían que dar cuentas, ¿qué pasa? Que cuando el dueño de la finca manda a los siervos a reclamar, ¿qué hicieron? Lo mataron. Y el dueño de la finca manda de nuevo a otro grupo de siervos. ¿Y qué hicieron? Está hablando de los profetas. Lo mataron. Y cuando Dios decide, cuando el dueño de la finca decide mandar a su propio hijo, ¿qué hicieron? Aquí viene el hijo. Ahora vamos a matarlo para que así nos quedemos con la herencia. Esa parábola Jesús la hizo. Ya estaba profetizada en Isaías, aplicable a lo que pasó con él. Hombre contumaces, hermanos, duros de corazón, mataron a su propio hijo. ¿Van a quedar impunes? El día de la venida de Cristo, aún los que le traspasaron van a estar ahí. Van a estar presentes. Alabado sea el nombre de Dios. En Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, habla del día del Señor. Y dice, amados, en el capítulo 3, versículo 8, no ignoréis esto. Lo que le decía ahorita, que para el Señor un año es como 1000, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero
el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué, hermanos? Este día vendrá así. Porque el Señor está procesando nuestra fe. ¿Tú crees que porque tienes 5 años asistiendo a la iglesia, tú crees que porque tiene un título, tú crees que porque tiene una posición de servicio, de autoridad, tú diriges un grupo, tú tienes esto, aquello, lo otro, es suficiente? El Señor conoce el corazón. Hermanos, Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Él te habla hoy porque te quiere dar la oportunidad de restaurar tu posición con Él. Esto no es para dejarlo para mañana, hermanos. Es hoy el día, es hoy. Porque el que no cree va a ser entregado a ese espíritu de error, hermano, para ser engañado. El hipócrita, el que no es íntegro, no va a poder ver al Señor con gozo y alegría aquel día. Porque dice la palabra de Dios que Él le va a decir, no te conozco. Y muchos dirán en aquel día, pero es que en tu nombre yo predicaba, es que en tu nombre yo eché fuera demonios, es que en tu nombre, y Él le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, la relación con Cristo es minuto a minuto, es día a día. No es solo de palabras, no es solo de asistir a una iglesia. Es una relación, hermano, que tiene que mostrarse en tu manera de vivir. ¿Y sabe lo que dice Pedro? Que mientras esperamos, ¿cómo no debemos vivir nosotros una santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuál es tu manera de vivir, hermanos? La fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Las obras son inútiles sin fe. Pero hemos sido salvados para obrar conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cuáles son los principios y valores que rigen tu vida? Tu vida diaria. Sí, tu vida diaria. Como esposo, como esposa, como empleado, como jefe, como estudiante, como padre, como madre. En todo. Estamos viviendo en una sociedad donde cada vez más están ausentes los valores morales. Yo no voy a entrar en detalles porque está de más. Ustedes todos saben la condición de la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Pero ¿qué estás haciendo tú? Dios no te va a demandar lo que está haciendo la sociedad. Él va a demandarte lo que estás haciendo tú, lo que estoy haciendo yo. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardar. Y voy a cerrar hablando de Apocalipsis capítulo 1. Tenemos muchas cosas más, pero no quiero tomarle demasiado tiempo.
Aleluya. En Apocalipsis 1:7. Leemos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Viene, ¿cómo viene? Con las nubes y todo ojo le verá. Y aún los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentos por él. Sí. Amén. ¿Quiénes van a lamentar? ¿Quiénes van a llorar el día de su venida? Los que no han creído en él. Los que no han vivido para él. Los que no han esperado su venida. Los que no están velando y orando y preparados por si fuera hoy o si fuera mañana o cuando fuere. ¿Estarás listo? ¿Estarás preparado? A mí me da mucha pena cuando en una iglesia uno hace esta pregunta y uno dice, ¿cuántos están listos para irse con el Señor ahora mismo? Y muchas personas no levantan la mano. A mí me da pena cuando usted es convocado a tener la cena del Señor, a participar en la cena del Señor, y usted no participa. ¿Por qué me da pena? Porque tú estás a la distancia de una decisión. Si tú no tomas la cena del Señor porque no te sientes digno, ¿tú puedes ser digno por tus obras? Jamás. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Ser cubierto por el que es digno? No puedes perdonar. Él te dice que te da las fuerzas para perdonar. ¿Por qué sigue en enemistad? ¿Por qué? Si Él está abriendo su misericordia y su gracia permanente para ti. Si esta mañana yo preguntara, ¿estás listo para irte con el Señor? Y tú no estás seguro. Solo es una decisión la que tienes que tomar. Pedir perdón. Rendirte al Señor. Decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero estar preparado para ese día. Yo creo que ese día está marcado en tu calendario. Y qué tonto, qué tonta he sido de vivir pensando que tengo 5 o 10 años todavía para prepararme. Porque el Señor dice que nosotros tenemos que estar preparados como si viniera hoy, pero seguir trabajando como si viniera en 100 años. Pero estar preparados. Porque, hermanos, ¿saben lo que va a pasar ese día? Que vamos a recibir nuestra herencia. ¿Y saben cuánto tiempo va a durar esa compañía del Señor con nosotros cara a cara? Hermanos, es por la eternidad. Alabado sea el nombre de Dios. Es por la eternidad, hermano, que vamos a estar con el Señor.
¿No vale la pena sufrir por eso? No vale la pena que aunque estemos en dificultades, en situaciones difíciles que no entendemos, que tenemos que enfrentar la muerte de seres queridos, que tenemos que enfrentar la traición de una persona, que tenemos que enfrentar situaciones. No vale la pena por lo que el Señor nos ha ofrecido como herencia. Es la vida eterna, es la eternidad con Cristo, hermanos. Y vamos a morar juntamente con Él por la eternidad. Vamos a acompañarle en todos los planes que Él tiene. Vamos a trabajar con Él. Y ya no habrá dolor, y ya no habrá llanto, y ya no habrá enfermedad, y ya no habrá todos estos estorbos que han venido aquí producto del pecado, pero que tenemos la victoria por Cristo, van a desaparecer, hermanos. Ahí te quiero ver, ahí quiero estar. ¿Cuántos quieren estar ahí? ¿Cuántos quieren estar ahí? Alabado sea el nombre del Señor. Cielo nuevo y tierra nueva es lo que Dios ha preparado para ti.